Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del guión, manteniendo el estilo, tono y formato original, pero llevando la noticia hasta las 1500 palabras. *** Título del vídeo de YouTube *** Bombazo. Pamir Bursin revela el secreto de Hande y Kerem, el escándalo de las novelas turcas. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para las novelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para destapar secretos, rumores y por supuesto, mucho drama, porque hoy hablaremos de uno de los temas más comentados en el mundo de las series turcas, del supuesto romance o no entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a ver cómo estas dinámicas fuera de pantalla afectan a las series que tanto amamos. Antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo, si eres un apasionado de las novelas turcas como yo, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos cargados de drama, amor y muchas sorpresas más. Comencemos. Hoy nos vamos a centrar en el impacto de la vida personal de los actores en las producciones que protagonizan, un tema que siempre genera mucha controversia y, por qué no decirlo, mucha chismosería. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con que sus personajes favoritos de la tele sean pareja en la vida real? Esta fantasía, que a menudo roza la obsesión, puede tener un impacto enorme en cómo percibimos las series y, especialmente, en cómo se manejan las relaciones entre los personajes. El caso más emblemático, al menos en tiempos recientes, es sin duda el de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuyo romance, o la falta del mismo, ha dado lugar a ríos de tinta, especulaciones interminables y debates acalorados en redes sociales. Pero no solo nos detendremos en ellos, exploraremos otras parejas de la ficción que han despertado la misma curiosidad y especulaciones, analizando cómo sus vidas personales, a menudo tan expuestas al escrutinio público, influyen directamente en el éxito, o el fracaso, de las producciones en las que participan. Preparen sus palomitas, su café turco y su mejor disposición para el chisme, porque esto se pone candente y no vamos a dejar nada sin analizar. La primera parada obligada en nuestro recorrido por los culebrones turcos es, obviamente, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en Latinoamérica y España. Esta comedia romántica, que hizo suspirar a tantos, catapultó a la fama internacional a Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretaron a los icónicos Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos era innegable, esa chispa que saltaba de la pantalla y que hizo que millones de espectadores se sintieran completamente cautivados. La trama enganchaba desde el primer momento con esa historia de amor entre una florista soñadora, independiente y con una gran fuerza interior, y un arquitecto obsesionado con el trabajo, distante pero con un corazón noble escondido tras esa coraza de hombre de negocios. Sen Kalkapm pertenece al género de la comedia romántica, un género que en Turquía sabe manejar a la perfección, fusionando humor, situaciones hilarantes y momentos de profunda emotividad. Y fue un verdadero fenómeno internacional, conquistando corazones en todo el mundo y convirtiéndose en un referente del género. Pero más allá de la trama, que por sí sola ya era muy atractiva, lo que realmente mantuvo a todos en vilo, con el corazón latiendo al máximo, era la posibilidad de que ese romance ficticio entre Eda y Serkan se trasladara a la vida real. Y así fue, al menos por un tiempo. Durante el rodaje y después, Hande y Kerem confirmaron su relación, haciendo las delicias de los fans que vivían el sueño, ese anhelo de ver a su pareja favorita también en la vida real. La serie se convirtió en un claro ejemplo de cómo la vida real puede influir en la ficción, o al menos en cómo la ficción puede inspirar la vida real, una dinámica que a menudo borra los límites entre lo que vemos en la pantalla y lo que sucede fuera de ella. La expectación por cada nuevo capítulo era máxima, con los espectadores atentos a cada mirada, a cada gesto, a cada palabra, intentando descifrar si lo que veían en la pantalla era pura actuación o algo más, una chispa de verdad, un sentimiento genuino que trascendía la ficción. Y claro, el final de la relación en la vida real supuso un golpe duro para muchos que soñaban con un final feliz también para Hande y Kerem como pareja, una desilusión que algunos fans tardaron en superar. Este es un caso claro de cómo la fama de los actores y sus relaciones personales pueden elevar la popularidad de una serie hasta niveles estratosféricos, pero también cómo su vida privada se convierte en un tema de debate público, una moneda de cambio en el mercado de los chismes y las especulaciones. Pero el mundo de las series turcas no termina aquí, ni mucho menos. Sigamos explorando otras historias, otros romances, otros escándalos y otras producciones que han marcado historia. Vamos a hablar ahora de Aşk Memnu, o Amor Prohibido en español,
una serie que, aunque más antigua, sigue siendo un referente en cuanto a drama y relaciones complejas se trata. Esta telenovela, que podríamos clasificar dentro del drama romántico con tintes de culebrón, una combinación explosiva que siempre funciona, nos cuenta la historia de Bihter, una joven y hermosa mujer, ambiciosa y con una gran sed de vivir, que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, adinerado y respetable, pero que no logra satisfacer sus deseos. Pero el verdadero conflicto, el núcleo de toda la trama, comienza cuando Bihter, atrapada en un matrimonio infeliz y sin amor, se enamora perdidamente de Belul, el joven sobrino de su marido, un joven apuesto, carismático y con una vida llena de libertades. El triángulo amoroso, las intrigas familiares, los secretos guardados y las traiciones son los ingredientes que hacen de Aşk Memnu una serie adictiva, un cóctel explosivo que mantiene a los espectadores al borde del asiento en cada capítulo. Los actores Beren Saat, que interpreta a Bihter con una intensidad y una pasión que traspasan la pantalla, y Kwan Tatltu, como Belul, ese joven irresistible que todos aman y odian, lograron una química impresionante en pantalla, una conexión que hizo que su romance prohibido se sintiera real y creíble para la audiencia. Sin embargo, fuera de ella, la relación fue siempre estrictamente profesional, al menos en lo que a rumores de romance se refiere. Y esto es interesante porque a pesar de la intensidad de los personajes, de esa pasión desbordante que se veía en la pantalla, los actores mantuvieron su vida privada muy alejada del foco público, demostrando que es posible crear una conexión mágica en la ficción sin que ello implique una relación romántica en la vida real. Aquí vemos un ejemplo de cómo, aunque la química en pantalla es indiscutible, no siempre hay una correspondencia en la vida real, que los actores son capaces de separar sus personajes de sus vidas personales, incluso cuando interpretan papeles tan intensos y emocionales. Sin embargo, el impacto de los personajes fue tan fuerte, que la serie se convirtió en un clásico de la televisión turca y los actores, Beren y Kwan, se consolidaron como íconos de las telenovelas turcas, figuras que siguen siendo admiradas y respetadas por el público. Otro ejemplo que vale la pena mencionar en nuestro análisis de la influencia de la vida real en las series turcas es Kukur, o El Pozo, una serie de acción y drama que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, un thriller con una estética oscura y una narrativa adictiva. Protagonizada por Aras Bulut y Nemli, quien interpreta al carismático y atormentado Yamak Koval, esta producción nos sumerge en el mundo de la mafia, los conflictos familiares, la lucha por el poder y la lealtad, valores que se ponen a prueba en cada episodio. Si bien esta serie no se enfoca tanto en romances amorosos como las anteriores, sí que explora relaciones profundas y complejas entre los personajes, especialmente la de Yamak y Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, una mujer fuerte y decidida que se convierte en el gran amor de Yamak. Su dinámica en la pantalla ha generado un enorme interés entre los espectadores, quienes se sintieron identificados con sus luchas y sus momentos de alegría. En este caso, no hubo rumores de romance entre los actores, al menos no de manera significativa, pero sí una fuerte conexión en la pantalla, una química palpable que hizo que el público se involucrara emocionalmente con los personajes y sus historias. Kukur es un ejemplo de cómo una producción puede enganchar al público, mantenerlo pegado a la pantalla semana tras semana, sin necesariamente recurrir a un romance en la vida real entre los actores, sino por la fuerza de la historia, la complejidad de los personajes, las magníficas actuaciones y, por supuesto, la dirección impecable. Volviendo al caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, después del final de Sen Kalkapm y su mediática ruptura, los fans se preguntaban con insistencia si volverían a trabajar juntos y si esa relación, aunque rota y aparentemente llena de conflictos, afectaría a futuras colaboraciones. Y aquí es donde empieza el verdadero escándalo que mencionaba en el título, la parte más jugosa de nuestra historia. Las declaraciones de Pamir Bürsin, el hermano de Kerem, han avivado aún más la polémica, añadiendo más leña al fuego de las especulaciones y los rumores. Si bien no hay una confirmación oficial, una declaración directa y explícita por parte de los protagonistas, Pamir ha dejado entrever en diversas entrevistas, publicaciones en redes sociales y comentarios ambiguos en línea que la ruptura no fue tan amigable como se pensaba, que hubo ciertas tensiones, roces y desacuerdos entre los actores después del final de la serie, que la relación se enfrió y que las cosas no terminaron en los mejores términos. Esto ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que Hande y Kerem no vuelvan a trabajar juntos en un futuro cercano, al menos no en papeles románticos, donde la química y la buena relación fuera de pantalla es fundamental para el éxito de la producción. Esta es la parte más jugosa, amigos,
la que nos muestra cómo la vida personal de los actores puede limitar sus opciones profesionales, cómo las decisiones personales de los artistas influyen directamente en su futuro laboral y cómo la relación de una pareja fuera de pantalla puede afectar directamente a su trabajo, creando un ambiente tenso y difícil de manejar. Los productores de series, conscientes del impacto que esto tiene en la audiencia, deben sopesar cuidadosamente las decisiones de casting, analizando no solo el talento de los actores, sino también la dinámica entre ellos, sus posibles conflictos y cómo esto puede afectar a la producción en general. El escándalo es precisamente ese, como lo que pasa en la vida real, los problemas personales, las rupturas dolorosas y los resentimientos, se cuela en las series que tanto nos gustan, afectando no solo a los actores involucrados, sino a toda la producción, creando un ambiente de incertidumbre y preocupación. Es como si la realidad, esa que intentamos evadir con la ficción, se colara en la pantalla, a veces de forma muy evidente con declaraciones explosivas y comentarios fuera de lugar, y otras no tanto con gestos, miradas y un ambiente tenso y palpable. Otro caso interesante para nuestro estudio de la influencia de la vida personal en las series turcas es el de Kuzey Güney, una serie protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Burak Gülsoy, dos actores con un talento impresionante que nos regalaron actuaciones memorables. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos con personalidades opuestas, uno impulsivo y rebelde, el otro más sensato y responsable, una dualidad que genera un sinfín de conflictos y situaciones dramáticas. Aquí no hubo rumores de romance entre los actores, al menos no de forma pública y notoria, pero la rivalidad entre sus personajes era tan convincente, tan intensa y real que generó un gran interés entre la audiencia, quienes se involucraron emocionalmente con la historia de los hermanos y sus luchas internas. La dinámica entre los hermanos, la complejidad de sus personalidades y el desarrollo de sus historias personales fueron el foco principal de la serie, lo que demuestra que no es necesario un romance real para captar la atención del público, que una buena historia, bien contada, puede generar la misma o mayor expectación que un romance ficticio. Lo que sí es interesante es cómo los actores logran transmitir la química necesaria para hacer creíble la historia que están contando, cómo logran que el público se olvide de que están interpretando un papel y se sumerja por completo en el mundo de la serie. La clave, como siempre, es el talento, la dedicación al trabajo, la pasión por la actuación y la capacidad de los actores para conectar con sus personajes y hacerlos suyos. Pero volviendo al tema del escándalo, ¿qué aprendemos de todo esto? Que el mundo de las telenovelas turcas es mucho más que historias de amor, de pasiones desbordantes y dramas familiares. Es un reflejo de las complejidades de la vida real, de las relaciones humanas, de los conflictos personales y profesionales, de las ambiciones, los sueños y las frustraciones. Y que al final del día, la vida privada de los actores es tan importante para los espectadores como las historias que interpretan en la pantalla, que los fans se sienten involucrados en sus vidas, como si fueran amigos o familiares, y esperan con ansias que la fantasía que ven en la pantalla se transforme en realidad, que el amor de la ficción se convierta en el amor de la vida real. Y no podemos olvidar en este análisis exhaustivo a Erkencikus, o Pájaro Madrugador, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores carismáticos y con una gran química en pantalla. Esta serie también generó mucha expectación, y los fans, siguiendo la dinámica que hemos visto en otros casos, también fantaseaban con un romance fuera de pantalla, con esa ilusión de que el amor que se veía en la ficción traspasara los límites de la pantalla y se hiciera realidad. Aunque hubo momentos de tensión, rumores y especulaciones en los medios, nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa entre Demet y Can, al menos no una confirmación clara y contundente. Pero esto no impidió que la serie se convirtiera en un éxito, demostrando una vez más que la química en pantalla es fundamental para el éxito de una producción, que una buena conexión entre los actores puede hacer que el público se enamore de la serie y sus personajes. Lo interesante aquí es cómo las redes sociales jugaron un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones, cómo los fans comentaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores, convirtiéndose en detectives de la vida real, intentando descifrar los secretos y los misterios de sus vidas. Y cómo los fans participaban activamente en el debate sobre la vida personal de los actores, creando foros y comunidades online donde discutían y analizaban cada detalle. Esta interacción es muy común en el mundo de las telenovelas turcas y en general, en las producciones audiovisuales. Los fans se involucran, comentan, especulan, debaten y comparten sus opiniones, haciendo de las series y sus estrellas parte de su vida cotidiana, creando una comunidad unida por la pasión por las historias que ven en la pantalla. En el caso de Demet y Can nunca confirmaron una relación formal, pero su dinámica en la pantalla era tan buena, tan creíble y tan divertida que el público se enamoró de sus personajes,
los apoyó y los convirtió en íconos de la televisión turca. Y eso es lo que importa al final, la calidad de la serie, la capacidad de los actores para hacer creíble su historia y el poder que tienen las producciones turcas para generar emociones y conectar con el público de todo el mundo. Hemos recorrido un largo camino por el mundo de las telenovelas turcas, hemos analizado el impacto de la vida personal de los actores en sus producciones, y hemos desvelado algunos escándalos, secretos y misterios que han marcado la historia de la televisión turca. Como hemos visto, las relaciones entre los actores, ya sean reales o ficticias, tienen un gran impacto en cómo percibimos las series que tanto amamos, en cómo nos involucramos emocionalmente con sus historias y en cómo vivimos cada capítulo con intensidad. El caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin es solo uno de muchos, pero sirve para ilustrar la complejidad de estas dinámicas, para comprender cómo la vida real puede afectar a la ficción y cómo los actores, al final del día, son seres humanos que tienen vidas privadas, sentimientos y emociones, independientemente de los papeles que interpretan en la pantalla. La realidad es que el mundo de las telenovelas turcas es apasionante, lleno de drama, amor, intrigas, secretos y, por supuesto, mucho chisme. Y eso es lo que lo hace tan adictivo para nosotros, los amantes de las series, que vivimos cada historia con pasión, que nos involucramos emocionalmente con los personajes y que disfrutamos de cada momento, ya sea de felicidad, de tristeza o de tensión. Porque en definitiva, más allá de los personajes y las tramas, lo que nos engancha son las emociones y las experiencias que compartimos con estos personajes, en pantalla y fuera de ella, esa conexión especial que nos hace sentir que somos parte de sus vidas, que vivimos sus historias y que compartimos sus sueños y sus frustraciones. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los escándalos y los secretos del mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que esto es solo una parte del enorme universo de las producciones turcas, un universo que nos tiene enganchados a millones en todo el mundo, un universo lleno de historias increíbles, actores talentosos y emociones desbordantes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenme un comentario con su opinión sobre las series que hemos mencionado, si conocen algún otro escándalo que valga la pena analizar, si tienen algún comentario o pregunta que quieran compartir, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. También quiero agradecerles por su apoyo constante a mi canal, por ser parte de esta comunidad de apasionados de las novelas turcas, por compartir conmigo esta pasión y por hacer posible que este canal siga creciendo cada día más. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos en sus redes sociales, para que más personas se unan a esta comunidad de amantes de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las novelas turcas.